La paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de vosotros, amados hermanos y hermanas. Os saluda vuestro hermano Amadeo desde la República del Perú, esta vez para presentar el tema conjunto con diferentes hermanos de varias naciones en sus diferentes iglesias. El tema es los falsos profetas, parte 2. En la primera parte nosotros hemos visto cómo desde el inicio de la congregación, desde el inicio de la formación del pueblo de Dios aquí en esta parte del occidente, en la década de 70 se levanta el opositor Jacob. Luego de ahí se levanta en el año 80 Odilon Gamboa, formando también otra congregación. Luego en el 90 van a otros países algunos hermanos y luego hacen su propia congregación y se desligan del maestro. Luego, no solamente eso, sino que hacen el papel de los falsos profetas. Pero luego, después de su muerte del maestro, ese espíritu de mentira que estaba desde el tiempo de Elías se vuelve a instalar porque el maestro había profetizado que un falso profeta y muchos falsos profetas se van a levantar en medio del pueblo. Y eso, hermanos, vamos a estudiar. Dice Jehová: falsos profetizan los profetas en mi nombre. No les envié, ni tampoco les mandé, ni les hablé visión mentirosa, y adivinación y vanidad y engaño de su corazón profetizan. No envié yo a aquellos profetas, y ellos corrían, y yo no les hablé, y ellos profetizaban. ¿Hasta cuándo será esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y engaño de su corazón? ¿Hasta cuándo? Dios mismo había permitido esto para probar al pueblo, y por ello decía en 1 de Reyes 22:23: He aquí, Jehová ha puesto espíritu de mentira en boca de esos falsos profetas, y Jehová ha decretado mal sobre ti, sobre el pueblo de Israel. Entonces, seguimos estudiando. Estos falsos profetas harían grandes señales, y en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, también estos falsos profetas, después de su muerte de nuestro Señor Jesucristo, se instalarían en el mismo pueblo para engañar inclusive a los escogidos. Y por eso dice en Mateo 24:24: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, a los escogidos. Estos son falsos apóstoles fraudulentos, obreros que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, mas dentro de ellos son lobos rapaces. 1 Corintios 11:13 y Mateo 7:15. Y esto ocurre después de su muerte de nuestro Señor Jesucristo. Ingresan, porque ya estaba profetizado, como dice el libro de Hechos 20:29. Porque yo sé que después de mi partida
entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al ganado, quiere decir a las ovejas, al pueblo. Estos lobos disfrazados, hermanos, tienen un plan, el plan del adversario, y a través de la mentira para destruir al pueblo de Dios. Ese es el plan del adversario. Pero tenían que entrar dentro del pueblo de Dios para probar quiénes siguen a Dios y quiénes siguen a esos falsos profetas. Entonces, dice el maestro, falsos profetas han salido por el mundo. Entonces tenemos que discernir quiénes son falsos y quiénes son verdaderos, quiénes hablan verdad y quiénes hablan mentira. Entonces dice aquí en 1 de Juan 4:1, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Así como en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, en este tiempo, en el pueblo de Israel actual, que ha sido levantado en el occidente en estos días, tenía que suceder lo mismo, amados hermanos. Después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, se alzaron falsos profetas, falsos apóstoles, obreros fraudulentos. En este tiempo, la historia se repite. Después de la muerte del varón de Dios, se levantan falsos profetas. ¿Cómo sucede esto? Eso vamos a seguir leyendo. Entonces, el maestro cita, y lo van a escuchar, dice, porque de nosotros mismos tiene que salir un falso profeta, y ya está en medio de vosotros. Eso es el destino. De manera que, más claro diremos, según la actitud de nosotros amigos, tiene que salir un falso profeta con poder, de los cuales ya está plantado. Así que tengan cuidado. Y nosotros nos preguntamos, ¿quién o quiénes serán esos falsos profetas? ¿Por qué tenía que salir un falso profeta en medio del pueblo de Dios? ¿Por qué? Entonces dice, porque yo sé que después de mi partida, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al ganado, ¿no? Estamos viendo, amados hermanos, que su propósito del adversario era que los escritos del libro de la vida no ganen la vida, sino a través del engaño se pierden. Esa es la obra de los falsos profetas en nuestros días. Entonces, después de la muerte de nuestro maestro Ezequiel, estos falsos profetas se instalan dentro de nuestra congregación para predicar mentiras, visión mentirosa y vanidad de su corazón. Eso es lo que ocurre. Entonces el maestro recalca en este siguiente audio que dice, el que ha de venir el mismo camino de Jesús tiene que tener. Este audio nos explica de la siguiente manera. El que ha de venir tiene que ser el mismo camino de Jesús tiene que seguir. Por eso está hablando. Y aclara un poquito más en 3:18. Dice, porque también Cristo padeció una vez por los pecados. ¿Ves? Porque también Cristo padeció una vez por justo por la injusticia. Para llevarnos a Dios. ¿Ves? Para ayudarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu. Ahora, a la verdad, tiene que morir el hombre. Yo lo sé que mandado en Bogotá, el testigo no, el testigo no. Está destinado a morir, con eso morir.
Y eso es posible. Porque si no muere, si no hubiera muerto, no. Me sale muy bien lo que dice la Escritura. Libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 3. Porque muertos sois y vuestra vida está escondido con Cristo en Dios. Hemos muerto al pecado, pero vivimos con Cristo en Dios. Amén, aleluya. Hay mucho que hablar. Así como padeció Cristo, también tenía que padecer el que viene en el nombre del Señor en esta segunda venida. Lo mismo, lo mismo. Entonces, ¿para qué? Para cuantos escuchen la palabra de Dios con su muerte, tengan la oportunidad de recibir la palabra de vida. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Porque el pueblo de Dios tenía que predicar los 4 cantones de la tierra. Y al predicar los 4 cantones de la tierra, ya vencía el tiempo de que él tenía que acabar el tiempo de profetización. Pero él pide prórroga de tiempo a que no se ejecute el juicio de Dios. Pero sí Dios le dice, envía mensajeros, envía predicadores. Porque él el año 2000 tenía que morir. Y eso estaba profetizado. Entonces muchos hermanos, ¿no?, pensaban que iban a vivir, pero no, tenía que morir. ¿Para qué? Para que la obra continúe. ¿Y para cuántos no han sido predicados? Vida. Por eso ese misterio estaba escondido con su muerte. Por eso dice aquí, Colosenses 3:3, porque muertos sois, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Muerto en el pecado, pero vivimos por Cristo en Dios. Quiere decir que nuestro Maestro, como ungido de Dios, había venido a hablar al pueblo, a alertar al pueblo, a enseñar y preparar al pueblo acerca de la profetización para liberar a todos los escritos en el libro de la vida. Pero tenía un tiempo, y ese tiempo venció en el año 2000. Él al fallecer, quedarían los mensajeros, los discípulos. Pero de estos discípulos, amados hermanos, muchos que andaban con el Maestro comenzaron a interpretar a su manera y enseñar mentira y falsedad. ¿Y qué se convirtieron? En falsos profetas. En vez de proseguir la obra de Dios, comenzaron a destruir al pueblo con las mentiras. Se convirtieron en falsos profetas. Este tema se centra sobre los falsos profetas. ¿Quiénes son? Los que estaban más cercanos. Se convirtieron en opositores. Entonces, ¿cómo sucede esto, amados hermanos? Vamos a seguir explicando con la participación de nuestros diferentes hermanos, escuchando los audios y las profecías de nuestro Maestro, que se tenía que dar en el pueblo de Dios. Amados hermanos y hermanas israelitas, la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Mi nombre es José Palomino Murga y les hablo desde la República del Perú. Y hoy tenemos el tema acerca de los falsos profetas parte 2 en su programa Trabajemos con Amor. Y como habíamos escuchado al maestro en este último audio, en la cual habla acerca de que el que tenía que venir, el mismo camino de Jesús tenía que tener, es decir, que así como Jesús murió en la cruz, este hijo de hombre también tenía que morir. Claro, no en la cruz, pero tenía que morir el hombre, dice la carne. Por eso nos dice de que también de que la muerte de nuestro Señor Jesucristo tenía un propósito. Por eso nuestro Señor Jesucristo profetizaba acerca del levantamiento del Hijo del Hombre. La muerte de nuestro Señor Jesucristo tenía ese propósito de levantar en el tiempo postrero al Hijo del Hombre. Por eso dice en las Sagradas Escrituras, en San Juan capítulo 12, en el versículo 23, 24, y después nos vamos a ir al 32, 33, 34, y dice así: entonces Jesús le respondió diciendo, la hora viene en que el Hijo del Hombre ha de ser glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, él solo queda,
mas si muriere, mucho fruto lleva. Ese era el objetivo de su muerte. ¿Y qué más dice? Y dice, y yo si fuera levantado de la tierra, a todos traeré a mí mismo. Y esto decía, dando a entender de que muerte había de morir. Respondióle la gente, nosotros hemos oído de la ley que Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que conviene que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo de Hombre? Preguntaba la gente a nuestro Señor Jesucristo. Por eso nuestro Maestro, al decir que el mismo camino de Jesús tenía que tener este Hijo de Hombre, es decir que tenía que morir. ¿Para qué? Para ser levantado el Hijo del Hombre. Esto era una profecía, hermanos. Crean o no lo crean. Por eso también los discípulos también no entendían por qué tenía que morir el Mesías. Y esto tenía que también suceder en este tiempo postrero, de que así como Jesús murió, este Hijo de Hombre también tenía que morir, para que pueda atraer más frutos. Por eso también dice en el libro de San Juan 12:35, entonces Jesús le dice, aún por un poco estará la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, porque no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe dónde va. Así es, hermanos. Esto es lo que nos dicen las Sagradas Escrituras. Pero nuestro hermano Ramiro va a continuar, hermanos, a explicar este texto. Pero como le digo, hermanos, que el mismo camino de Jesús tenía que tener el Hijo del Hombre, es que tenía que morir. Muchos hoy en día dicen, no, que Él reencarnó en otra persona. No, hermanos. El Maestro en este audio no dice eso. Pero vamos a continuar con el tema para dar el pase a nuestro hermano Ramiro. Adelante, hermano. Bien, les habla el hermano Ramiro García del Brasil. Vamos a continuar con el tema los falsos profetas. Para esto vamos a dar un repase al libro de San Juan, capítulo 12, versículo 35, donde el Señor Jesús advierte para que no seamos sorprendidos por las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Y dice, la luz, andemos en luz. ¿Quién es la luz? Libro de San Juan, capítulo 1, versículo 9. Aquel era la luz verdadera, que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Entonces la luz era el Señor Jesús. En aquel tiempo la luz, el Señor Jesús. En este periodo de luz, para este tiempo, como ya hemos visto en estudios anteriores, el Señor Jesús en su primera venida viene, predica en Oriente, y en su segunda venida viene a predicar al Occidente, ¿no? Entonces, también acontece igual. Viene la luz, viene el Espíritu Santo, porque en el Señor Jesús viene el Espíritu Santo, nos enseña el camino de Dios, nos enseña la verdad. Y ahora pasa aquel tiempo, dice, por eso en el 36 ya dice, andad en la luz en cuanto que tenéis luz. Entonces ya cuando el Señor Jesús da la vida por su pueblo y muere, entonces ya después llega un tiempo de tinieblas que dura aproximadamente 2000 años. En su segunda venida vuelve la luz, más también otro tiempo de tinieblas, ya más corto. Entonces vamos a ver a continuar. En este periodo de luz, poco antes de morir, ya ahora está refiriendo al Maestro, él enfermó. Era una prueba para el pueblo. Y luego después de su muerte vendría la oscuridad. Esa oscuridad se refiere a la falsa doctrina, al falso enseñamiento que se levantaron, los del mismo pueblo se levantaron los falsos enseñadores, tergiversando la doctrina, tergiversando la verdad. Durante la tercera campaña del FREPAC, en el año 2000, el Maestro estuvo ausente, por lo cual el hermano Leoncio, su hijo mayor, explica que le había dicho que estaba enfermo.
las últimas elecciones generales que Ezequiel Ataucusi brilló por su ausencia en el cierre de campaña. Algo ocurría. Él estaba mal, donde se quejaba y nos explicó, decir de que yo me encuentro 1 año, 8 meses mal en cama. En el siguiente audio explica que es una prueba para el pueblo. Dice, escuchemos el audio, dice, caí enfermo. Eso solamente es un pretexto para probar al pueblo. Como ya saben muy bien que mi testimonio, porque he estado 4 meses en la cama. Mis queridos hermanos, estas cosas no se hacen de sí mismo. Cierto, el hombre de Dios no puede enfermarse nunca, jamás. No. Pero sí, Dios se goza con el hombre. Al hombre lo pone en la forma que él quiere. Hace profanar o él pone enfermo para probar al pueblo. Y precisamente en esta caída, muchos han caído. Muchos han caído. Entonces en el audio dice, el maestro, que estuvo 4 meses en cama. Y dice, el hombre de Dios no puede enfermarse jamás, mas Dios lo pone enfermo para probar al pueblo. Y en esta prueba han caído. En esta prueba. Entonces continuamos. Producto de ello, su ausencia y antesala de su fallecimiento. Mas nuestra vida está escondida en su muerte, pues no nos vivifica en espíritu, como lo hizo con sus discípulos en aquel tiempo. Igual es hoy, la historia se repite. Leamos Colosenses 3:3. Porque muertos sois y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Luego sobrevendía al pueblo un periodo de oscuridad, como está escrito. Hechos 20:29. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos, rapaces, que no perdonarán al ganado. Entonces, esos lobos rapaces son los falsos enseñadores que están destruyendo al pueblo, lo están guiando en tinieblas, se han apartado de la verdad. Todo esto en el desarrollo del estudio estaremos viendo. Con todos vosotros, soy la hermana Ana María y desde el Brasil continuaré desarrollando lo que nuestros hermanos vienen explicando sobre el falso profeta. En este periodo se instala no solo un falso profeta, sino muchos los falsos profetas. ¿Cómo se instalan estos falsos hermanos vestidos de ovejas? Había un tema de empoderamiento del pueblo mediante una sucesión que no fue autorizado por Dios ni por aprobación del fundador. Eso nos dice en el audio 401. Dios va a escoger sucesor. Y el periodista Alejandro Guerrero le pregunta al maestro acerca de su sucesor. Y el maestro le responde que él no elige sucesor, sino quien elige es Dios. Y todavía nuestro maestro Ezequiel pregunta al pueblo y les dice, ¿debe haber sucesor? Y el pueblo que dice, no. Y el maestro confirma que un sucesor está difícil. Entonces, aquí está la mentira de los falsos hermanos que dicen que el maestro dejó un sucesor. Escuchemos bien lo que nos dice el maestro en este audio. Adelante, hermano, con el audio. ¿Qué va a ocurrir cuando usted ya no pueda estar físicamente al frente del movimiento? ¿Qué va a ocurrir con la misión? Bueno, no va a ocurrir ninguna clase de digamos, que yo sigo adelante con todos. Pero usted no es eterno, señor Ataucusi. Es cierto, sí, pero hacia donde Dios me debía tengo que seguir adelante. ¿Dios va a escoger al nuevo sucesor o usted lo va a nombrar? No, Dios. Dios. Dios va a escoger.